Introducción. Desde Marx, estudiar la génesis del capitalismo ha sido un paso obligado para aquellos activistas y académicos convencidos de que la primera tarea en la agenda de la humanidad es la construcción de una alternativa a la sociedad capitalista. No sorprende que cada nuevo movimiento revolucionario haya regresado a la transición al capitalismo, aportándole las perspectivas de nuevos sujetos sociales y descubriendo nuevos terrenos de explotación y resistencia. Si bien este libro está concebido dentro de esa tradición, hay dos consideraciones en particular que también lo han motivado. En primer lugar, el deseo de repensar el desarrollo del capitalismo desde un punto de vista feminista, sin las limitaciones propias de una historia de mujeres, separada del sector masculino de la clase trabajadora. El título, Calibán y la bruja, inspirado en La Tempestad de Shakespeare, refleja este esfuerzo. En mi interpretación, sin embargo, Calibán no solo representa el rebelde anticolonial cuya lucha resuena en la literatura caribeña contemporánea, sino que también constituye un símbolo para el proletariado mundial y más específicamente para el cuerpo proletario como terreno e instrumento de resistencia a la lógica del capitalismo. Más importante aún, la figura de la bruja, que en La Tempestad se encuentra confinada a un segundo plano, en este libro se ubica en el centro de la escena, como encarnación de un mundo de sujetos femeninos que el capitalismo no ha destruido. La hereje, la curandera, la esposa desobediente, la mujer que se anima a vivir sola, la mujer obvia que envenenaba la comida del amo e inspiraba a los esclavos a rebelarse. La segunda motivación de este libro ha sido, en el marco de una nueva expansión de las relaciones capitalistas, el retorno a nivel mundial de un conjunto de fenómenos que usualmente venían asociados a la génesis del capitalismo. Entre ellos se encuentra una nueva serie de acercamientos que han expropiado a millones de productores agrarios de su tierra, además de la pauperización masiva y la criminalización de los trabajadores por medio de políticas de encarcelamiento que nos recuerdan al Gran Confinamiento, descrito por Michel Foucault en su estudio sobre la historia de la locura. También hemos sido testigos del desarrollo mundial de nuevos movimientos de diáspora acompañados por la persecución de los trabajadores migrantes, algo que nos recuerda una vez más las leyes sangrientas introducidas en la Europa en los siglos XVI y XVII con el objetivo de poner a los vagabundos a disposición de la explotación local. Más importante todavía, para este libro ha sido la intensificación de la violencia contra las mujeres e incluso en algunos países, como por ejemplo Sudáfrica y Brasil, el retorno de la caza de brujas. ¿Por qué después de 500 años de dominio del capital, a comienzos del tercer milenio, aún hay trabajadores que son masivamente definidos como pobres, brujas y bandoleros? ¿De qué manera se relacionan la expropiación, la pauperización con el permanente ataque contra las mujeres? ¿Qué podemos aprender acerca del despliegue capitalista pasado y presente cuando es examinado desde una perspectiva feminista? Con estas preguntas en mente, he vuelto a analizar la transición del feudalismo al capitalismo desde el punto de vista de las mujeres y el cuerpo y la acumulación originaria. Cada uno de estos conceptos hace referencia a un marco conceptual que sirve de punto de referencia para este trabajo: el feminista, el foucaultiano y el marxista. Por eso voy a comenzar esta introducción con algunas observaciones sobre la relación entre mi perspectiva de análisis y cada uno de estos marcos de referencias. La acumulación originaria es un término usado por Marx en el tomo 1 de El Capital con el fin de caracterizar el proceso político en el que se sustenta el desarrollo de las relaciones capitalistas. Se trata de un término útil en la medida que nos proporciona un denominador común que permite conceptualizar los cambios producidos por la llegada del capitalismo en las relaciones económicas y sociales. Su importancia yace especialmente en el hecho de que Marx trata la acumulación originaria como un proceso fundacional, lo que revela las condiciones estructurales que hicieron posible la sociedad capitalista. Esto nos permite leer el pasado como algo que sobrevive en el presente, una consideración esencial para el uso del término en este trabajo. Sin embargo, mi análisis se aparta del de Marx por dos vías distintas. Si Marx examina la acumulación originaria desde el punto de vista del proletariado asalariado del sexo masculino y el desarrollo de la producción de mercancías, yo lo examino desde el punto de vista de los cambios que introduce en la posición social de las mujeres y en la producción de la fuerza de trabajo. De aquí que mi descripción de la acumulación originaria incluya una serie de fenómenos que están ausentes en Marx y que sin embargo son extremadamente importantes para la acumulación capitalista. Estos incluyen: 1. El desarrollo de una nueva división sexual del trabajo que somete el trabajo femenino y la función reproductiva de las mujeres a la reproducción de la fuerza de trabajo. 2. La construcción de un nuevo orden patriarcal basado en la exclusión de las mujeres del trabajo asalariado y su subordinación a los hombres. 3. La mecanización del cuerpo proletario y su transformación, en el caso de las mujeres, en una máquina de producción de nuevos trabajadores.
Y lo que es más importante, es situado en el centro de este análisis de la acumulación originaria las cacerías de brujas del siglo XVI y XVII. Sostengo aquí que la persecución de brujas, tanto en Europa como en el Nuevo Mundo, fue tan importante para el desarrollo del capitalismo como la colonización, y como la expropiación del campesinado europeo de sus tierras. Este análisis se diferencia también del de Marx en su evaluación del legado y de la función de la acumulación originaria. Si bien Marx era agudamente consciente del carácter criminal del desarrollo capitalista, su historia, declaró, está escrita en los anales de la humanidad con letras de fuego y sangre. No cabe duda de que lo consideraba como un paso necesario en el proceso de la liberación humana. Creía que acababa con la propiedad en pequeña escala e incrementaba, hasta un grado no alcanzado por ningún otro sistema económico, la capacidad productiva del trabajo, creando las condiciones materiales para liberar a la humanidad de la escasez y la necesidad. También suponía que la violencia que había presidido en las primeras fases de la expansión capitalista retrocedía con la maduración de las relaciones capitalistas. A partir de ese momento, la explotación y el disciplinamiento del trabajo serían logradas fundamentalmente a través del funcionamiento de las leyes económicas. En esto estaba profundamente equivocado. Cada fase de la globalización capitalista, incluida la actual, ha venido acompañada de un retorno a los aspectos más violentos de la acumulación originaria, lo que demuestra que la continua expulsión de los campesinos de la tierra, la guerra y el saqueo a escala global y la degradación de las mujeres son condiciones necesarias para la existencia del capitalismo en cualquier época. Debería agregar que Marx nunca podría haber supuesto que el capitalismo allanaba el camino hacia la liberación humana si hubiera mirado su historia desde el punto de vista de las mujeres. Esta historia enseña que, aun cuando los hombres alcanzaron un cierto grado formal de libertad, las mujeres siempre fueron tratadas como seres socialmente inferiores, explotadas de un modo similar a la esclavitud. Mujeres. Entonces, en el contexto de este libro, significa no solo una historia oculta que necesita hacerse visible, sino una forma particular de explotación y, por lo tanto, una perspectiva especial desde la cual reconsiderar la historia de las relaciones capitalistas. Este proyecto no es nuevo. Desde el comienzo del movimiento feminista, las mujeres han vuelto una y otra vez sobre la transición al capitalismo, aun cuando no siempre lo han reconocido. Durante cierto tiempo, el marco principal que configuraba la historia de las mujeres fue de carácter cronológico. La designación más común que han utilizado las historiadoras feministas para describir el periodo de transición ha sido el de la temprana modernidad europea, que, dependiendo de la autora, podría designar el siglo XIII o XIV. 13 o 17. En los años 80, sin embargo, aparecieron una serie de trabajos que asumieron una perspectiva más crítica. Entre estos estaban los ensayos de Joan Kelly sobre el Renacimiento y las Querelles des Femmes, The Death of Natures, Querelles des Femmes, La muerte de la naturaleza, de Caroline Marchand, de 1981, El arcano de la riproduzione, de 1981, de Leopoldina Fortunati, Working Women in Renaissance Germany, 1986, Patriarchy and Accumulation on a World Scale, de 1986, de María Mies. A estos trabajos debemos agregar una gran cantidad de monografías que a lo largo de las últimas 2 décadas han reconstruido la presencia de las mujeres en las economías rural y urbana de la Europa medieval y moderna, así como la vasta literatura y trabajo de documentación que se ha realizado sobre la caza de brujas y la vida de las mujeres en la América precolonial y las islas del Caribe. Entre estos últimos quiero recordar especialmente The Moon, The Sun and the Witches, de 1987, de Irene Silverberg, el primer informe sobre la caza de brujas en el Perú colonial y Natural Rebels, A Social History of Barbados, 1995, de Hilary Beckles, que junto con Slave Woman in Caribbean Society, 1650-1838, que salió en 1990, de Barbara Booth, se encuentran entre los textos más importantes que se han escrito sobre las historias de las mujeres esclavizadas en las plantaciones del Caribe. Esta producción académica ha confirmado que la construcción de la historia de las mujeres o la mirada de la historia desde un punto de vista femenino implica una redefinición de la categoría histórica aceptada, que visibilice las estructuras ocultas de dominación y explotación. De este modo, el ensayo de Kelly, Did Women Have a Renaissance?, debilitó la periodización histórica clásica que celebra el Renacimiento como un ejemplo excepcional de hazaña cultural. Querelles des Femmes, The Death of Nature, de Caroline Marchand, cuestionó la creencia en el carácter socialmente progresista de la revolución científica, al sostener que el advenimiento del racionalismo científico produjo un desplazamiento cultural de un paradigma orgánico hacia uno mecánico que legitimó la explotación de las mujeres y la naturaleza.